Durante siglos, la ciencia ha luchado con el problema difícil de la conciencia. Podemos mapear las neuronas, registrar impulsos eléctricos y entender cómo el cerebro procesa la información sensorial. Pero una pregunta persiste. ¿Cómo produce un órgano de carne y hueso la experiencia subjetiva, la sensación de ser yo en el mundo? La neurociencia clásica, basada en la física de Isaac Newton, nos dice que el cerebro es solo una computadora biológica muy compleja. Pero esta explicación es insuficiente. La velocidad, la unidad y la profundidad de nuestra conciencia parecen desafiar las leyes de la biología tradicional. El límite del modelo clásico. Si el cerebro fuera solo una red de interruptores binarios, neuronas que se encienden o apagan, no podría procesar la realidad a la velocidad con que lo hace, ni unificar nuestras experiencias en un solo ahora. Algo está faltando en la ecuación. La hipótesis cuántica. La respuesta más radical y fascinante nos obliga a descender al nivel más fundamental de la realidad, la mecánica cuántica. Esta ciencia, que rige el comportamiento de las partículas subatómicas, sugiere que la conciencia no es un mero subproducto del cerebro, sino una manifestación de procesos cuánticos que conectan nuestra mente con el tejido fundamental del universo. En este guión, exploraremos la ciencia que propone que tu conciencia es un transceptor cuántico. Analizaremos la revolucionaria teoría OR, entenderemos la no localidad de tu mente y te mostraremos cómo la física más avanzada sugiere que no solo eres parte del universo, sino que el universo también es parte de ti. Durante milenios, la humanidad ha formulado la pregunta más profunda: ¿qué soy yo? Hoy, la ciencia moderna, con toda su tecnología, se encuentra estancada ante el mismo abismo. Los neurocientíficos pueden mapear la actividad cerebral al milisegundo. Pueden rastrear la liberación de neurotransmisores y describir las rutas de la información sensorial. Sin embargo, todos se topan con el mismo muro, el problema difícil de la conciencia. Podemos explicar el hardware, los 86.000 millones de neuronas. Podemos explicar el software, los impulsos electroquímicos. Pero ¿cómo produce esa maquinaria unificada la experiencia interna y subjetiva? ¿Cómo la bioquímica se convierte en el color rojo, el sabor del café o la tristeza de la pérdida? La neurociencia clásica, que se adhiere a la física determinista de Newton, fracasa en este punto, relegando la conciencia a un mero epifenómeno, un subproducto de la complejidad biológica. La crisis del modelo clásico. El cerebro no es suficiente. El modelo del cerebro-computadora tiene fallos cruciales que nos obligan a buscar respuestas en un nivel más fundamental, la mecánica cuántica. La paradoja de la velocidad y el binding problem. Nuestra experiencia consciente es instantánea y unificada. Percibimos un rostro, su emoción, su voz y el recuerdo asociado, todo en una fracción de segundo. Si el cerebro clásico fuera solo una red de interruptores binarios, neuronas que se encienden y apagan secuencialmente, simplemente no es lo suficientemente rápido para unificar miles de millones de operaciones sensoriales dispersas en un solo momento consciente, indivisible. Este es el famoso binding problem, el problema de la unión. ¿Dónde se cose la experiencia? La brecha de la causalidad. La física clásica es determinista. Asume que el estado futuro del universo está perfectamente determinado por su estado presente. Esto deja poco espacio para la creatividad radical, el libre albedrío y la intuición que caracterizan a la conciencia humana. Necesitamos un modelo que introduzca la indeterminación y el potencial,
que son las señas de identidad del mundo subatómico. El salto cuántico, el cerebro como transceptor. La mecánica cuántica, la ciencia de lo subatómico, opera en un reino de probabilidad, superposición y conexión instantánea, no localidad. Aquí reside la hipótesis radical. La conciencia no es producida por el cerebro, es recibida por él. El principio de superposición. A nivel cuántico, una partícula puede existir simultáneamente en múltiples estados, superposición, hasta que es observada. Si el cerebro puede sostener y procesar información en este estado de superposición, resolvería la paradoja de la velocidad al permitir un cómputo masivamente paralelo a una escala imposible para la biología clásica. La conciencia como materia prima del universo. La hipótesis del universo autoconsciente nos pide considerar que la conciencia no es algo que evolucionó, sino un elemento fundamental y no local, como el espacio, el tiempo o la masa, que impregna todo el cosmos. El cerebro, entonces, no es la fuente de la conciencia, sino una antena altamente compleja, un transceptor, diseñada para reducir la vasta e infinita información del campo universal a la experiencia localizada y finita del yo. A lo largo de este análisis, exploraremos las fronteras de esta ciencia, examinando la teoría más rigurosa que propone la conexión cuántica, la teoría de la reducción objetiva orquestada, OR. Te invitamos a trascender la visión del cerebro como un mero órgano y a comprender tu mente como una puerta de acceso al tejido fundamental del universo. 1. El cerebro clásico versus el cerebro cuántico. La paradoja de la computadora lenta. La neurociencia clásica se basa en el modelo neuronal de disparo, firing. Un impulso eléctrico viaja de neurona en neurona a través de sinapsis. Este modelo, si bien es correcto para muchas funciones, no puede explicar tres misterios clave de la conciencia. La insuficiencia del modelo clásico, la paradoja de la velocidad. 1. El problema de la velocidad de procesamiento. Las neuronas se disparan a una velocidad máxima de unos pocos cientos de veces por segundo. Para procesar una imagen visual compleja que involucra miles de millones de operaciones y generar una respuesta consciente en solo 100 milisegundos, el cerebro clásico es, irónicamente, demasiado lento. Hay una velocidad de cómputo que desafía la tasa de sinapsis. 2. El problema de la unidad de la conciencia, binding problem. ¿Cómo es que todas las sensaciones, el color del cielo, el sonido de un pájaro, el recuerdo de ayer, se unen en una única experiencia subjetiva e indivisible, el ahora consciente? Si el procesamiento ocurre en miles de áreas separadas, ¿dónde y cómo se pegan en una sola conciencia? La física clásica no ofrece un punto central para esta unificación. 3. El problema de la libre elección, el ruido del azar. La mente no es una máquina predecible, posee creatividad, intuición y la capacidad de tomar decisiones que no son la simple suma de los impulsos anteriores. La física cuántica, con su inherentemente aleatorio y probabilístico, ofrece un espacio de indeterminación que es vital para la creatividad y el libre albedrío, ausente en el determinismo biológico clásico. La necesidad de la computación cuántica. La única forma de resolver la paradoja de la velocidad y la unidad es postular que el procesamiento central ocurre a un nivel más fundamental, el cuántico. Superposición y paralelismo. En el mundo cuántico, una partícula puede existir en múltiples estados a la vez. Superposición. Un sistema que opera a nivel cuántico podría procesar miles de millones de estados de información simultáneamente,
computación paralela, resolviendo instantáneamente el problema de la velocidad que paraliza al modelo clásico. La unificación global. La mecánica cuántica ofrece mecanismos de conexión instantánea, no localidad, que podrían explicar cómo toda la información dispersa se unifica en una sola conciencia, sin necesidad de lentos impulsos neuronales. Para que la conciencia exista, la superposición cuántica debe ser protegida dentro de las estructuras biológicas del cerebro, actuando como un procesador de información masivamente paralelo. El modelo dominante de la neurociencia, a menudo llamado modelo clásico o computacional, trata el cerebro como una máquina biológica, una computadora de alta complejidad basada en la física de Isaac Newton. Este modelo, si bien es excelente para describir la transmisión de señales sensoriales o el control motor, se encuentra en una profunda crisis cuando se enfrenta a los fenómenos centrales de la conciencia. La pregunta es, ¿cómo puede una máquina inherentemente lenta producir una experiencia tan rápida, unificada y subjetiva? La lógica insuficiente de las neuronas clásicas, el cuello de botella. La unidad básica de procesamiento en el modelo clásico es la neurona, que opera mediante la transmisión electroquímica a través de la sinapsis. Esta mecánica simple impone severas limitaciones de velocidad y coordinación que no concuerdan con la experiencia consciente. 1. La paradoja de la velocidad biológica. O límites de disparo. Las neuronas se disparan a una velocidad máxima de solo unos cientos de veces por segundo, alrededor de 200 Hz. Para procesar la abrumadora cantidad de datos sensoriales, visión, sonido, tacto y generar una respuesta consciente unificada, se requiere un nivel de procesamiento que es billones de veces más rápido de lo que esta tasa de sinapsis permite. O el retraso sináptico. Cada comunicación neuronal requiere un retraso de tiempo para que los neurotransmisores crucen la sinapsis. Este cuello de botella de tiempo hace que sea matemáticamente imposible que la información dispersa en miles de regiones cerebrales se procese secuencialmente para generar una experiencia consciente unificada en los 100-200 milisegundos que la conciencia humana tarda en formarse. O el problema de la mesa de reuniones. Si cada neurona procesa su pequeño bit de información, el color aquí, el sonido allá, la neurociencia clásica nunca ha identificado el lugar o el mecanismo donde toda esa información converge para que se convierta en mi experiencia coherente. La información necesita una mesa de reuniones que opere instantáneamente y esa mesa no se encuentra en el nivel sináptico. 2. El misterio de la unidad, el binding problem. O la conciencia no es un collage de bits de información, es una experiencia unificada, indivisible e instantánea, el qualia o el ahora. El cerebro procesa el color, la forma, la emoción y la memoria en regiones anatómicas separadas y dispersas. ¿Cómo es que todas esas actividades se cosen para que sintamos que son una sola cosa? O la neurociencia propone la sincronización de disparos, neuronas que se disparan al mismo tiempo. Pero esto sigue siendo un proceso demasiado lento para explicar la rapidez y la coherencia global de nuestra percepción. No explica el mecanismo fundamental de la unificación. El salto a la física cuántica, la solución de la no localidad. Las limitaciones del modelo clásico obligan a los científicos a recurrir al mundo subatómico,
donde rigen principios radicalmente diferentes, que sí pueden explicar la velocidad y la unidad de la conciencia. 1. El poder del procesamiento paralelo, superposición. O en el reino cuántico, las partículas pueden existir en múltiples estados a la vez, superposición. Si las estructuras del cerebro pudieran sostener estos estados cuánticos, actuando como qubits, un simple microsistema neuronal podría procesar miles de millones de bits de información simultáneamente. O esta capacidad de computación paralela masiva resuelve la paradoja de la velocidad, permitiendo que el cerebro realice cálculos instantáneos que le permiten unificar la información sensorial antes de que la sinapsis clásica tenga tiempo de completar su recorrido. 2. La unificación instantánea, entrelazamiento y no localidad. O el entrelazamiento cuántico es un fenómeno donde dos partículas permanecen conectadas instantáneamente, sin importar la distancia. Esta es la clave de la no localidad. O si los componentes dentro de las neuronas, como los microtúbulos, están entrelazados, la información podría compartirse a través del cerebro instantáneamente, sin necesidad de impulsos sinápticos lentos. Esto proporcionaría el mecanismo físico para el binding problem, haciendo que la conciencia sea inherentemente unificada a nivel fundamental. El cerebro no es un CPU binario lento, es un transceptor cuántico que utiliza la superposición para la velocidad y el entrelazamiento para la unidad. La conciencia surge de un nivel de procesamiento que trasciende la biología clásica. 2. El protocolo cuántico de la conciencia, microtúbulos y la teoría ORCH-OR. La teoría más coherente y detallada que propone una explicación cuántica de la conciencia es la reducción objetiva orquestada, ORCH-OR, propuesta por el físico Sir Roger Penrose y el anestesiólogo Dr. Stuart Hameroff. El hardware cuántico, los microtúbulos. La computación cuántica requiere aislamiento para que los estados de superposición no se desplomen antes de tiempo por la interferencia del calor o el entorno de coherencia. Penrose y Hameroff encontraron el candidato perfecto dentro de las neuronas, los microtúbulos. Arquitectura y función. Los microtúbulos son estructuras cilíndricas de proteínas, tubulina, que forman el esqueleto de la neurona. No solo dan soporte estructural, sino que también actúan como guías de información interna. El nivel cuántico. Hameroff postula que las proteínas de la tubulina pueden sostener estados cuánticos de superposición durante el tiempo suficiente para realizar un cómputo cuántico. Los electrones o los campos cuánticos dentro de estas proteínas podrían existir en múltiples estados a la vez, procesando billones de bits de información simultáneamente. El microtúbulo se convierte en el quantum bit o qubit biológico. El software cuántico, la reducción objetiva orquestada, ORCH-OR. La conciencia surge cuando estos estados cuánticos colapsan, un proceso que Penrose llama reducción objetiva, OR. El colapso autogenerado. Penrose sugiere que la gravedad, una propiedad fundamental del espacio-tiempo, actúa como el mecanismo objetivo que obliga al estado cuántico a colapsar, seleccionando una realidad definida de entre todas las posibilidades en superposición. La orquestación. El término orquestada, ORC, es crucial. Hameroff propone que las sinapsis neuronales y otras proteínas biológicas orquestan y modulan la duración y el momento del colapso de los microtúbulos.
El momento de conciencia. El colapso del estado cuántico dentro de los microtúbulos es postulado como el momento fundamental de la conciencia subjetiva, un qualia o experiencia instantánea. La secuencia rápida de estos colapsos orquestados produce el flujo continuo de nuestra experiencia consciente. Bajo la teoría Orch-Orr, la conciencia es un fenómeno que se extiende hasta las leyes fundamentales de la física, la gravedad, lo que la hace no solo un producto biológico, sino un elemento fundamental del universo. El desafío más grande para cualquier teoría cuántica de la conciencia es la decoherencia. El cerebro es un entorno cálido, húmedo y activo que, según la física estándar, debería destruir cualquier delicado estado cuántico en una fracción de segundo. La respuesta más audaz y detallada a este problema se encuentra en la teoría de la reducción objetiva orquestada, Orch-OR, propuesta por el físico matemático Sir Roger Penrose y el anestesiólogo Dr. Stuart Hameroff. El hardware cuántico biológico, los microtúbulos como qubits. Penrose y Hameroff postulan que el hardware para la computación cuántica dentro del cerebro no son las sinapsis, sino unas estructuras mucho más finas y protegidas, los microtúbulos. 1. La arquitectura protectora. Los microtúbulos son cilindros huecos de proteínas, principalmente tubulina, que forman el esqueleto, citoesqueleto, de las neuronas. Hameroff argumenta que el interior de estos tubos proporciona un entorno biológico singular que protege los estados cuánticos. 2. El qubit de tubulina. La clave reside en las proteínas de tubulina que forman la pared del microtúbulo. Estas proteínas poseen pequeños bolsillos hidrofóbicos que pueden contener electrones libres o campos cuánticos capaces de existir en múltiples estados a la vez, superposición cuántica. El microtúbulo actúa así como un entramado de qubits biológicos que pueden procesar información de forma masivamente paralela, resolviendo la paradoja de la lentitud del cerebro clásico. 3. El aislamiento y la coherencia. La estructura cristalina y geométrica de los microtúbulos permite que los estados cuánticos, las nubes de probabilidad de los electrones, se mantengan en coherencia, el estado de superposición, a lo largo de largas distancias y por períodos de tiempo significativamente mayores de lo que la física estándar predeciría para un entorno biológico. Este aislamiento es esencial para cualquier forma de computación cuántica biológica. El software cuántico, la reducción objetiva orquestada, Orch-OR. Si los microtúbulos son el hardware, el software es el mecanismo que convierte el potencial cuántico, superposición, en la experiencia consciente definida. Este es el papel de la reducción objetiva, OR. 1. La reducción objetiva, o R. El colapso de la conciencia. Penrose, basándose en la física, propone que el colapso de la función de onda, el momento en que el potencial se convierte en realidad, no es aleatorio ni causado por la simple observación. En cambio, sugiere que la gravedad cuántica, las perturbaciones a nivel fundamental del espacio-tiempo, actúa como el mecanismo objetivo que obliga a los estados de superposición a colapsar después de un cierto tiempo, seleccionando una sola realidad de entre el sinfín de posibilidades. Este colapso autogenerado es el momento fundamental del qualia, la experiencia subjetiva. 2. La orquestación Orch. El control biológico, Hameroff, añade la parte orquestada, Orch. La biología del cerebro no es pasiva,
Las sinapsis neuronales y otras proteínas asociadas a los microtúbulos, MAPS, modulan y controlan el momento exacto de este colapso cuántico. Esto permite que el flujo de la conciencia sea un proceso controlado y rítmico, en lugar de un evento aleatorio. Esta orquestación es lo que permite que el libre albedrío y la intención influyan en el colapso del potencial. 3. La frecuencia de la conciencia. Se postula que estos colapsos ocurren a una frecuencia específica, se sugiere cerca de 40 Hz, que curiosamente coincide con las ondas cerebrales gamma asociadas con la atención, la integración de la información y la conciencia lúcida, creando un pulso coherente de conciencia. La teoría ORCH-OR resuelve la crisis de la neurociencia clásica al situar la conciencia en la frontera entre la biología y las leyes fundamentales del universo, la gravedad. El cerebro no crea conciencia, lo sintoniza y orquesta el colapso de la realidad cuántica en la experiencia subjetiva localizada. 3. La no localidad y el campo unificado. El enlace de la conciencia. Si la conciencia opera a nivel cuántico, se abre la puerta a la implicación más profunda de todas, la no localidad. El entrelazamiento cuántico y la conexión mente-mente. La no localidad es el fenómeno donde dos partículas que han interactuado una vez permanecen entrelazadas cuánticamente. Al medir el estado de una, el estado de la otra se define instantáneamente, sin importar la distancia que la separe. El cerebro como transceptor. Si el cerebro contiene elementos cuánticos entrelazados, los microtúbulos, esto implica que el cerebro no es un sistema aislado. Actúa como un transceptor, transmisor y receptor que está conectado instantáneamente a otros sistemas. La no localidad de la conciencia. Algunos teóricos, como el Dr. Deepak Chopra, basándose en la física de David Bohm, sugieren que la conciencia misma está entrelazada de manera no local. Esto podría explicar fenómenos como la intuición profunda, la conexión empática con otros seres queridos a distancia, o incluso la telepatía, no como poderes paranormales, sino como la expresión natural de un campo de conciencia entrelazado. El campo unificado y la conciencia universal. La no localidad nos lleva a la idea de una conciencia universal o campo unificado. El vacío como fuente. Los físicos cuánticos postulan la existencia de un campo de punto cero o campo del vacío, que no es un espacio vacío, sino una reserva infinita de energía e información. La conciencia como filtro. Si la conciencia es fundamental y no local, la función del cerebro humano no sería crearla, sino filtrarla y personalizarla. El cerebro sería una antena altamente sintonizada que reduce el vasto potencial de la conciencia universal a la experiencia subjetiva y local de un individuo. La muerte como liberación. Desde esta perspectiva, la muerte del cerebro no significa el fin de la conciencia, sino la liberación de la conciencia individual de su filtro biológico, permitiendo que regrese al vasto, atemporal y no local campo unificado. La conciencia es la manifestación localizada de un fenómeno universal. Tú no estás en el universo. El universo te está experimentando a través de ti. Si la conciencia opera bajo los auspicios de la mecánica cuántica, como postula la teoría ORCH-OR, la implicación más radical y profunda es la no localidad. Este concepto desmantela la ilusión de que tu mente está aislada dentro de tu cráneo y la sitúa como un elemento entrelazado con el tejido fundamental del cosmos.
El entrelazamiento cuántico, la conexión instantánea del ser. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que Albert Einstein llamó acción fantasma a distancia. Es la prueba de que, en el nivel subatómico, la separación espacial es una ilusión. 1. La ruptura de la causalidad local. En la física clásica, todo efecto debe tener una causa local, cercana, que viaje a una velocidad igual o inferior a la de la luz. El entrelazamiento desafía esto. Cuando dos partículas entrelazadas interactúan, la medición del estado de una afecta instantáneamente el estado de la otra sin importar la distancia, ya sean milímetros o años luz. 2. El cerebro como red entrelazada. Si los microtúbulos dentro de las neuronas pueden sostener estados cuánticos, qubits, es plausible que estos qubits individuales dentro de un solo cerebro e incluso entre diferentes cerebros puedan estar entrelazados cuánticamente. Esto proporcionaría el mecanismo físico para explicar la unidad instantánea de la conciencia, el binding problem, y la coherencia global del cerebro sin depender de la lenta comunicación sináptica. 3. Los fenómenos no locales. Esta arquitectura entrelazada del cerebro podría ser la base física para fenómenos que la ciencia tradicional cataloga como anómalos. La intuición profunda, acceso instantáneo a información no adquirida por los sentidos, la empatía a distancia con seres queridos o la creatividad radical, saltos cognitivos que trascienden la lógica secuencial. Estos no serían poderes paranormales, sino la expresión natural de un sistema de conciencia que opera en un dominio no local. El campo unificado, la conciencia como materia prima del universo. El entrelazamiento nos obliga a preguntarnos, ¿a qué estamos entrelazados? La respuesta se encuentra en el concepto del campo unificado o el vacío cuántico. 1. El océano de potencial, el vacío cuántico. La física nos dice que el espacio vacío no existe. En cambio, existe un campo de punto cero o vacío cuántico, un océano de energía e información latente, donde todas las partículas cuánticas entran y salen de la existencia. Es un campo atemporal y no local de puro potencial. 2. El cerebro como antena, transceptor. Desde esta perspectiva, la conciencia no es generada por el cerebro, es filtrada y localizada por él. El cerebro no es una central eléctrica que produce la luz, conciencia. Es una antena altamente sintonizada que recibe la señal universal y la reduce a la experiencia subjetiva y finita del yo. 3. La implicación del panpsiquismo. Esta visión se acerca al panpsiquismo, la idea de que la conciencia o protoconciencia es una cualidad fundamental de toda la materia. La conciencia, al igual que la masa o la carga, es una propiedad intrínseca del universo. Nuestra mente individual es simplemente la manifestación localizada de este vasto campo, un vórtice temporal de conciencia que ha colapsado su potencial en una experiencia singular, la tuya. 4. La muerte como deslocalización. Si la conciencia es no local, la muerte del cuerpo biológico, el filtro o la antena, no significa la aniquilación de la conciencia, sino su liberación y deslocalización, permitiendo que regrese a su estado original, atemporal y no local, dentro del campo unificado. Tu mente individual es la intersección donde el potencial no local del universo se colapsa en la realidad local de tu experiencia. Al entender la no localidad, te das cuenta de que no estás separado del cosmos. Eres el universo, experimentándose a sí mismo a través de la arquitectura cuántica de tu cerebro. 4. La promesa de la maestría y la conexión inevitable.
Hemos navegado por el límite de la física y la filosofía. La pregunta de si la conciencia es cuántica no es solo académica, es la clave para entender quiénes somos y cuál es nuestro potencial. El éxito como coherencia cuántica. Si la conciencia opera a nivel de superposición y colapso, esto significa que tu realidad es literalmente un colapso de infinitas posibilidades dentro de tu propio cerebro. Tu intención y tu enfoque, tu atención orquestada, son los mecanismos que obligan al campo cuántico a seleccionar la realidad que experimentas. La intuición como no localidad. La intuición profunda y la creatividad no son fenómenos aleatorios. Son la evidencia de que tu conciencia está conectada instantáneamente al vasto campo de información no local. La unidad como hecho científico. La idea de que estás fundamentalmente separado de otros y del universo se desvanece. En el nivel cuántico, todos estamos entrelazados. Al entender tu conciencia como un transceptor cuántico, adquieres la soberanía sobre tu realidad. El universo ya no es un lugar ajeno, sino un espejo de tu propia mente. Tu mente no está en tu cabeza está en tu mente, y tu mente es el universo. Hemos recorrido la frontera de la neurociencia y la física para entender que la conciencia no es un accidente biológico, sino un mecanismo fundamental del cosmos. La promesa final de la hipótesis cuántica de la conciencia no es solo filosófica, es la maestría sobre nuestra propia experiencia de la realidad. El colapso dirigido, la soberanía sobre el campo de potencial. Si la teoría Orch-Or es correcta, nuestra mente no está buscando la realidad, la está colapsando de entre el campo de potencial, la superposición. La maestría reside en la habilidad de dirigir este colapso. 1. La abolición de la víctima cuántica. El individuo deja de ser una víctima pasiva de las circunstancias externas, el mundo clásico, y se convierte en el observador activo que define la realidad. Si la conciencia emerge del colapso de estados cuánticos dentro de los microtúbulos, entonces tu atención enfocada, intencionada y coherente, libre de ruido mental, es el mecanismo de observación que fuerza al universo a elegir una realidad específica de entre el vasto océano de posibilidades. La maestría es la comprensión de que donde pones tu atención, colapsas tu realidad. 2. La creatividad radical como física. La creatividad, la solución de problemas y el pensamiento fuera de la caja dejan de ser fenómenos misteriosos. Son la manifestación de que el cerebro, en su estado cuántico, superposición, accede a múltiples estados de información simultáneamente. La genialidad es la habilidad de sostener la superposición y luego colapsarla en una solución novedosa y eficaz. Esto implica que, en esencia, la información para todos los problemas ya existe en el campo unificado. Tu cerebro solo necesita estar lo suficientemente coherente para recibirla y colapsarla. 3. El libre albedrío como indeterminación. La libre elección no es una ilusión. La física cuántica, con su indeterminación inherente, proporciona el espacio físico para el libre albedrío, ausente en el determinismo clásico. La conciencia orquestada, la parte Orch de la teoría, modula este espacio de indeterminación, lo que significa que tu voluntad enfocada tiene un impacto físico real y fundamental en la selección de los eventos que definen tu vida. La conexión inevitable, la unidad como fundamento científico. La comprensión de la no localidad y el campo unificado borra la ilusión de separación, instalando la unidad como un hecho científico ineludible. 1. La empatía profunda.
Entrelazamiento mente-mente. Si la conciencia es no local y está basada en el entrelazamiento, esto implica que el dolor, la alegría y la intención de otro ser no se limitan a su sistema biológico. Se convierten en información instantánea en el campo unificado al que tu conciencia está conectada. La empatía profunda y sin esfuerzo es simplemente la evidencia de la física. Todos estamos entrelazados cuánticamente. 2. La trascendencia de la muerte y el tiempo. El concepto de que la conciencia es no local y fundamental despoja a la muerte de su carácter final. Si el cerebro es solo un transceptor, la muerte es la liberación de la conciencia de su filtro biológico y el regreso a su estado atemporal y no local en el campo unificado. Esta perspectiva redefine el tiempo. Tu conciencia existe simultáneamente en un dominio atemporal, y tu experiencia lineal del tiempo, pasado, presente, futuro, es una función de localización del cerebro. 3. El propósito del cerebro humano. El cerebro no es solo una máquina de supervivencia, es la tecnología biológica más sofisticada del universo conocido. Su propósito más elevado es actuar como un puente entre el potencial ilimitado, el campo cuántico, y la realidad definida, el mundo clásico. La maestría consiste en operar este puente con la máxima coherencia y soberanía. La promesa de la maestría es la integración total. No estás separado del cosmos, eres el universo experimentándose a sí mismo a través de un canal de conciencia cuántica. Al dominar la coherencia de tu mente, no solo cambias tu vida, sino que participas activamente en la orquestación y colapso de la realidad universal. Hemos llegado al final de un viaje que trasciende la biología y se adentra en la física fundamental. La pregunta ¿la conciencia es un fenómeno cuántico? No es solo un debate científico, sino la clave para desbloquear tu verdadero potencial. El verano de la ilusión. Hemos desmantelado la idea del cerebro clásico como una computadora lenta y aislada. La fricción y la lentitud de la experiencia consciente se resuelven solo cuando aceptamos que el procesamiento central ocurre a un nivel subatómico, dentro de estructuras como los microtúbulos, tal como postula la teoría OR. La instalación de la maestría. Al entender tu mente como un transceptor cuántico, te conviertes en el observador activo que colapsa el potencial del universo en tu realidad localizada. La creatividad radical y la intuición profunda son simplemente la manifestación de tu conexión no local con el campo unificado. La promesa de la conexión inevitable. La no localidad te revela que no estás separado. Tu conciencia está fundamentalmente entrelazada con la conciencia de todo el cosmos. Este conocimiento te otorga una soberanía frecuencial sobre tu vida, donde el éxito y la paz son el resultado directo de la coherencia de tu intención. Tu mente no está en tu cabeza está en tu mente, y esa mente es un campo de infinitas posibilidades entrelazadas con el universo. Te invito a sostener esta verdad. Tú eres el puente entre lo cuántico y lo clásico. Cada pensamiento que sostienes, cada intención que enfocas, no es una mera idea, es un acto físico que participa en la orquestación y colapso de la realidad. Pregúntate constantemente, ¿qué realidad estoy eligiendo manifestar con mi atención en este momento? Tu conciencia es la arquitectura del universo. Ahora úsala con maestría.